Hola, ¿qué tal? Esto es Artios Hábitos número 2. Artios Hábitos es una serie de 10 videos donde vamos a estar tratando de 3 temas mayores. Primero, el corazón. En segundo lugar, vamos a hablar de los ídolos y en tercer lugar, acerca de los hábitos, que es precisamente de donde hemos tomado el título para esta serie de videos. Está dirigida especialmente a jóvenes que sienten un llamado para dedicarse al ministerio cristiano. ¿Significa que solo los jóvenes deben desarrollar hábitos santos, agradables a Dios? Por supuesto que no, todos lo necesitamos. Pero cuanto más joven uno es y empieza a desarrollar estos hábitos, mucho mejor, porque nos van a acompañar por el resto de la vida. La vez pasada, cuando comenzamos a hablar del corazón, dijimos que nuestro ministerio fluye, surge de nuestro corazón, pero que son nuestros hábitos aquellos que le dan forma precisamente al corazón. Definimos nuestro corazón como el centro de comando de la vida. Esta unión, si fuéramos más o menos, por decir así, vehículos entre el volante y el motor, esta brújula que es nuestro corazón, que determina el rumbo de nuestra vida. Si bien es cierto, el corazón es la fuente del cual fluye la vida. Dice Proverbios 4:23, del cual fluye el ministerio también, son nuestros hábitos, aquellos que moldean nuestro corazón. El corazón es la fuente, los hábitos son el molde. Para definir una vez más el corazón, entonces, es el centro de comando de la vida, es la suma total de nuestros más profundos anhelos. Vamos a seguir hablando del corazón en este video y de su importancia fundamental tanto en nuestro discipulado como también en nuestro ministerio. El filósofo canadiense James K. Smith dice que si realmente quieres conocer a alguien, no le preguntes ¿qué crees o qué sabes? ¿Qué piensas? No son esas las preguntas correctas, sino si realmente quieres conocer a alguien, pregúntale ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus anhelos? El corazón es la suma total de nuestros más profundos anhelos, y nuestros anhelos, aquello que queremos, aquello que amamos, es fundamental para determinar el rumbo de nuestras vidas. Eres lo que amas, dice este filósofo canadiense James K. Smith, inspirado en los escritos de San Agustín de Hipona. Tu corazón es el contenedor de tus amores, anhelos, deseos, sueños y aspiraciones, y tus hábitos, como lo he venido recalcando, moldean tu corazón. Por tanto, tus hábitos le dan forma a tus amores y a tus anhelos. Tus hábitos son a la vez tanto un reflejo de tus anhelos como un aspecto formativo fundamental de tus amores. En el video anterior dijimos que nuestra meta en esto de formar nuestro corazón a través de nuestros hábitos consiste en formar mediante hábitos santos un corazón que apunte hacia la búsqueda de Dios, un corazón como una brújula que esté orientada hacia nuestro norte, que es Dios. Y esto de manera constante, de acuerdo a la oración del rey David en el Salmo 27:8, donde él dijo: mi corazón dice de ti, busca mi rostro. Y el mismo corazón de David contestaba: tu rostro buscaré, Señor. Esa es nuestra meta al formar nuestro corazón a través de nuestros hábitos, hacer que apunte constantemente hacia Dios. Si David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, fue en buena medida porque su corazón apuntaba siempre hacia la búsqueda de Dios. Pero antes de pasar a estudiar los hábitos que lograrán precisamente calibrar, orientar, dirigir la brújula de nuestro corazón hacia la búsqueda de Dios, es necesario considerar la relación entre nuestros anhelos, palabra clave en este video, aquello que está contenido en nuestro corazón. El corazón es el contenedor de los anhelos,
Pero la pregunta es, ¿cuál es la relación entre nuestros anhelos y nuestro discipulado? Y para esto pasaremos revista a varios pasajes importantes de Marcos, capítulos 8 hasta el 10. Marcos 8 al 10 es un pasaje clave en cuanto al discipulado cristiano en todo el Nuevo Testamento. Son 3 capítulos. No lo vamos a estudiar y leer todo, obviamente, por causa del tiempo, pero sí voy a leer algunas secciones fundamentales, comenzando por Marcos 8, 34 al 38, y dice así: Y llamando a la multitud y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay 4 relaciones inseparables entre el querer y el discipulado que encontramos a lo largo de toda la sección de Marcos capítulos 8 al 10. El verbo griego telo, que significa querer, anhelar, y que también significa decidir, recorre toda esa sección de Marcos 8 al 10, porque el discipulado no solo apunta a lo que hacemos, apunta a lo que queremos, apunta a nuestro corazón, que es el contenedor de nuestros anhelos. La primera relación clave entre los anhelos y el discipulado aparece en este pasaje que he leído, y es la siguiente: el discipulado consiste en someter mi querer, o sea, mis anhelos, a Jesús. Eso es lo que dice capítulo 8, versículo 34. Cuando Jesús llama a la multitud y a sus discípulos, él utiliza el verbo querer cuando dice: si alguno quiere, si alguno anhela seguirme, ser mi discípulo, debe renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo. El discipulado consiste entonces en someter mi querer, o sea, mis anhelos, a Jesús. El llamado de Jesús a seguirlo apunta más allá que nuestra mera conducta, apunta a nuestro querer, apunta a nuestros anhelos. Y esto es muy importante. La segunda relación que Marcos del 8 al 10 establece entre los anhelos y el discipulado está aquí mismo en capítulo 8, versículos 35 al 38, y es la siguiente: el discipulado demanda renunciar a querer o a anhelar salvar la vida. Lo repito, el discipulado demanda renunciar a querer o a anhelar, es un verbo sinónimo, salvar la vida. ¿Qué es salvar la vida? En ese pasaje de Marcos 8, Jesús dice que es lo mismo que ganar el mundo entero. ¿Qué significa esto? Nuestros mayores y más profundos anhelos que se interponen entre nosotros y el seguimiento de Jesús. Cada uno de nosotros tiene en lo más profundo de nuestro corazón anhelos, deseos, aspiraciones que estorban el discipulado y a los cuales debemos renunciar, porque el discipulado es el proceso de someter mis anhelos precisamente al señorío de Jesús. Ahora necesitamos identificar entonces cuáles son esos anhelos, deseos y aspiraciones que son un estorbo, son un obstáculo en mi camino particular de discipulado de Jesús. ¿Cuáles son mis anhelos? Cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿que se interponen entre mí y el discipulado de Jesucristo? Resumiendo lo que hemos hablado hasta acá, el discipulado conlleva un conflicto de anhelos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, quiero seguir a Jesús,
Marcos 8:34, pero a veces también, siendo honesto, quiero salvar mi vida. Quiero ganar el mundo entero. Marcos 8:35 al 38. Quiero alcanzar mis anhelos egocéntricos, aquellos que estorban mi seguimiento de Jesús. Y entonces, si el discipulado tiene que ver con este conflicto de anhelos que hay en mi corazón, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Y la respuesta es que el discipulado es un proceso de renunciar a nuestros anhelos egocéntricos, sustituyéndolos por los anhelos de Jesús. ¿Qué es el discipulado? Es el proceso de sustitución del querer, el proceso de sustitución de los anhelos. Y en este proceso de sustituir mis anhelos, los hábitos son fuerzas formativas poderosas que tenemos, sin duda alguna, que utilizar. La tercera relación que Marcos capítulos 8 al 10 establece entre mis anhelos y el discipulado de Jesús es la siguiente. El discipulado conlleva renunciar al anhelo de ser grande y ser primero, sustituyéndolo por el servicio a los más pequeños. Capítulo 9, versículos 33 al 37 del Evangelio de Marcos dice así. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos, sus discípulos, guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. El discipulado conlleva renunciar al anhelo de ser grande y ser primero, sustituyéndolo por el servicio a los más pequeños. No sería la única vez este pasaje que leí donde Jesús tiene que confrontar a sus discípulos con su anhelo de supremacía, de señorío, de ser mayores que otros. Al final de esta sección de Marcos, en el capítulo 10, versículos 35 al 45, Jacobo y Juan, dos de los más allegados discípulos de Jesús, vienen con un anhelo, con una petición y le dicen, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y Jesús les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les contesta que ellos no saben realmente lo que están pidiendo. Los otros 10 se enojan y esto lleva a Jesús a mostrar cuál es parte de la esencia fundamental del discipulado en los siguientes términos. Marcos 10, 42 al 45. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que quiera, que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de ustedes que desee, que quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El verbo quiero se repite en todos estos pasajes que he leído. Si alguno quiere ser mi discípulo, el que quiera salvar su vida, quiere ser grande, quiere ser primero, es el mismo verbo en griego y en español. Ahora, al parecer, según estos pasajes que he estado comentando, todos tenemos este anhelo egocéntrico por la primacía y la grandeza. Si lo tenían los discípulos originales de Jesús, posiblemente tú y yo también. Yo sé que en mi caso, sin duda, yo lo tengo. Este anhelo se refleja en nuestros conflictos. En el capítulo 9 generó conflicto, en el capítulo 10 volvió a hacerlo. Se refleja también en nuestras peticiones.
Ese anhelo de grandeza, de primacía, muchas veces toma forma en aquello que le pedimos a Dios, como en el caso de Jacobo y de Juan. Ese anhelo es un enorme impedimento en el proceso del discipulado, ya que Jesús nos llama precisamente a lo opuesto, a ser diáconos y esclavos de los demás. Son las palabras que se utilizan en el idioma original en 9:35 y 10:43 y 44. Si alguno quiere ser grande o primero, debe hacerse un diácono, un servidor, debe hacerse un esclavo de todos los demás. ¿Cómo renunciamos a este arraigado anhelo por grandeza y primacía? Cultivando el hábito del servicio y sobre todo a los más pequeños, dice Jesús en Marcos 9:37. Hay que hacer una observación acá adicional. Porque otro anhelo fuerte que se repite a lo largo de Marcos 8 al 10 es el anhelo por la riqueza. La historia del joven rico aparece ahí en Marcos 10:17 y se extiende hasta el verso 31, donde Jesús comenta lo imposible que es para un rico heredar el reino de los cielos. No solo es anhelo de grandeza, es anhelo de riqueza también. Pero hablaremos más de este anhelo de riqueza cuando hablemos acerca de los ídolos. ¿Cuál es la clave para renunciar a este anhelo de riqueza? Una vida de dar. Jesús dice al final, en lo que es posiblemente el versículo más importante de esa sección del Evangelio de Marcos, Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre, él mismo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir y dar. He ahí la esencia del discipulado cristiano. La cuarta y última relación que quiero comentar entre los anhelos y el discipulado es la siguiente. El discipulado implica sustituir el anhelo de estatus por el anhelo de honra. Quiero comentar un poco sobre la última narración de Marcos 10, la sanidad del ciego Bartimeo. Es una obra de arte para mí, la forma en que Marcos narra ese episodio y cómo la historia de Bartimeo es muy simbólica, es un símbolo de la sustitución del anhelo del estatus, primacía, grandeza, riqueza, posición social por el anhelo de honra, que es lo que Jesús nos está ofreciendo. El estatus determina nuestra posición presente mediante una combinación de primacía y grandeza, posición, más dinero o riqueza. Por otra parte, la honra es futura. El estatus es presente, pero la honra es futura. Marcos 10:29 al 31, Jesús dice, hablando de aquellos que han renunciado a muchas cosas por causa del discipulado, que van a recibir su recompensa en el futuro. Y termina diciendo, verso 31, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Va a haber una inversión de posición en el futuro, cuando aquellos que renunciaron en el presente al estatus alcancen la honra futura. Aquellos que renunciaron a salvar su vida en el presente alcancen la honra en el reino de los cielos. La honra es futura y se encuentra únicamente en el discipulado renunciador y sustituidor de anhelos al que nos llama Jesús. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es el hábito entonces que nos va a ayudar a renunciar al estatus para alcanzar la honra que Jesús ofrece? Pedir a Jesús que abra nuestros ojos para buscar nuestra honra solo en Él. Jacobo y Juan vienen a Jesús con una petición de grandeza, de primacía, de estatus. Bartimeo viene a Jesús y cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué anhelas que haga por ti? Él le dice que abran mis ojos. Y esa historia termina diciendo que Bartimeo sigue a Jesús en su ruta a Jerusalén, donde Jesús va a entregar su vida por servicio a nosotros los pecadores. Debemos hacernos el hábito de decirle a Jesús que abra nuestros ojos para renunciar a la búsqueda de estatus en el presente
y buscar únicamente la honra futura en Él. Sustituir nuestras peticiones de grandeza por peticiones de que encontremos únicamente la honra en Jesús. Saben, hermanos, lo bonito con esto es que Cristo no es únicamente nuestro modelo supremo. Cuando Él dice que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos, se presenta como el modelo por excelencia, pero también se presenta como nuestro libertador, el libertador de nuestro corazón y de nuestros anhelos. Dio su vida para que tú y yo podamos ser libres de esos anhelos egocéntricos que estorban nuestro discipulado. En última instancia, no solo necesitamos un modelo, necesitamos un Salvador, un libertador, y eso es Cristo Jesús para nosotros. Su honra es más grande y valiosa que nuestros más profundos y egocéntricos deseos, pero es futura. Y por eso muchas veces es más fácil poner la vista en el estatus presente que en la honra futura. Hagamos un resumen final. Marcos 8 al 10 no menciona mucho la palabra corazón, pero sí trabaja fuertemente el tema de nuestro querer, un verbo que se repite una y otra vez. Trabaja el tema de nuestros anhelos. El discipulado consiste básicamente en renunciar a mis deseos egocéntricos por estatus, grandeza, primacía, dinero, posición, sustituyéndolos por los anhelos de Jesús, la honra futura que Él nos ofrece. Dentro de este proceso discipulador de sustitución de anhelos, nuestros hábitos son fundamentales. Vimos dos especialmente acá. El hábito de servir. Vimos tres de hecho. El hábito de dar y el hábito de pedir correctamente a Jesús. Que sea Él el que abra nuestros ojos para buscar nuestra honra solo en Él. Vamos a hablar de estos hábitos más adelante en videos posteriores. Por ahora te invito a que si este video te es útil, lo compartas con otros, sobre todo jóvenes, a quienes pueden ser útiles también en el desarrollo de sus hábitos y en su proceso de discipulado. Yo soy Mauricio Acuña. Que el Señor te bendiga.